Hoy muchachos vamos a ver la quest de Aegon, todos los pasos que hay que seguir para completar la historia de este personaje y sus misiones. Lo primero que tienes que hacer es que desde el castillo de Ensis, que vamos a tener como punto de referencia, vas a ir por la llanura de las tumbas hacia el punto que te muestro acá en gameplay, que simplemente es llegando hasta este camino al punto de gracia. Ahí al lado derecho vas a ver a Aegon. Él va a estar tirado, simplemente habla con él varias veces hasta que se agote su diálogo. Sigue avanzando por el mismo camino donde está tirado Aegon y vas a ver que va a aparecer un espíritu de estos invasores, exactamente el hombre dragón antiguo. Derrótalo y vas a poder seguir hasta llegar al foso del dragón. En este foso del dragón lo único que tienes que hacer es ir y derrotar al jefe del foso del dragón, que es el hombre dragón antiguo ya en su forma final. Lo tienes que derrotar y vas a ver que en esa sala donde lo enfrentaste al jefe te vas a encontrar con una gran puerta que te va a dar acceso hacia el pico escarpado. Y ya en esta nueva zona lo que vamos a hacer es dirigirnos hacia el lado derecho. Vamos a ir por un camino donde hay varias cabras de estas eléctricas, como les estoy mostrando en el gameplay, y vamos a encontrarnos con el gran altar de la comunión dragontina. En este gran altar de la comunión dragontina lo que tenemos que hacer es hablar con la sacerdotisa para empezar su quest de misiones, y además de eso podemos interactuar con el gran altar. Así podremos ver los diferentes encantamientos de la comunión dragontina que podemos aprender acá, entre ellos dos que se consiguen eliminando al jefazo Bayle. Ahora, después de esto, nos devolvemos a la parte de atrás del pie del pico escarchado. ¿Por qué? Porque tenemos que eliminar al mini jefe que está ahí, ese dragón que está en todo el medio de la zona, lo vamos a derrotar. Y es muy importante que lo hagas porque no solo hay que eliminar a este dragón. Ya una vez eliminado, vamos a ir hacia arriba del pico escarchado. Vamos a subir por las colinas que les muestro acá y vamos a conseguirnos con otros dos dragones. Y sí, los tenemos que derrotar. Lo que más recomiendo yo acá es que como estos dos dragones están peleando, deja que uno derrote al otro y luego te encargas tú del que queda. Ya cuando elimines a este dragón, te va a aparecer Aegon acá en medio de la zona. Vas a interactuar con él y te va a dar su dedo para que lo invoques en la batalla contra Bayle. Pero ahora, la pregunta importante es: ¿dónde está Bayle? Tenemos que seguir por ese camino donde está Aegon. Literalmente detrás de Aegon hay un camino en donde hay varios saltos espirituales. Tenemos que ir por ahí. Un punto importante, van a ver que se consigue también un dragón de estos de Senesax, que son estos dragones blancos que aparecen en Farum Azula, pero no es necesario derrotarlos para seguir con la quest. Simplemente pasen de él, si quieren pueden derrotarlo o no, eso ya queda de cada uno. Y van a seguir por este camino que va como hacia arriba, que es una especie de salida de un volcán. Van por ahí y simplemente siguen un camino totalmente lineal hasta llegar a la entrada del coliseo donde se va a encontrar Bayle. Y ahora lo que toca es enfrentarse a Bayle. Ojito, una cosa muy importante: en este momento ya puedes invocar a Aegon. Tienes dos opciones: o lo invocas o no lo invocas. De igual manera vas a recibir sus objetos. Pero te recomiendo yo que lo invoques porque es bastante increíble los diálogos que tiene Aegon y es bastante divertido, no lo voy a negar, como este personaje combate contra Bayle el temible. Teniendo en cuenta otras cosas, las debilidades son perforación, sí, de los ataques digamos normales, solo perforación, es resistente a todos los elementos, pero una cosa muy importante: puedes aplicarle a un arma la grasa de dragón. Esto obviamente lo que hace es que vas a hacerle más daño a los enemigos del tipo dragón, y Bayle es un dragón, así que puedes hacer esto. Yo por ejemplo lo vencí utilizando veneno en un arma, la verdad eso puede ayudar para hacerle daño poco a poco. E igualmente lo que hay que tener mucho cuidado son especialmente con sus rayos que lanza desde lejos, y también con el agarre que tiene, que es como un ataque donde prende la boca con este montón de rayos o fuego y luego te agarra y te elimina, así que tengan mucho cuidado con ese tipo de ataque. De resto es como cualquier otro jefe del DLC de Elden Ring: paciencia, vayan con calma, no se vuelvan locos, no más de 2 ataques consecutivos y suerte contra Bayle el temible, mi combate favorito del DLC. Y por último, ya con Bayle derrotado,
vas a ir a lo que sería el punto de gracia, justo donde estaban los dos dragones que estaban peleando ahí en el pico escarchado, y vas a ir a donde estaba Aegon. Ya Aegon no va a estar ahí, va a estar desvivido y vas a poder recoger sus diferentes objetos, entre ellos su arco y además su set del atuendo. Muy importante también tener en cuenta de que Bael te dio su corazón de dragón. Con este corazón de dragón vas a poder ir al gran altar de la comunión dragontina y poder reclamar uno de los dos encantamientos. Recomiendo mucho el del brazo más que el de la cabeza, sinceramente, pero si quieres saber más de los encantamientos que hay en el DLC de Elden Ring, te dejo un video acá que te explica todos los encantamientos y dónde encontrarlos.